Industria 360 presenta Podcast 4.0. Tenemos 5 o 6 empresas armadoras consideradas OEMs, Original Equipment Manufacturing, que están establecidas aquí en Monterrey. Tienes a un LG, tienes a un Whirlpool, tienes a un Carrier, tienes un Siemens, tienes un Mave, por ejemplo, que en 100 kilómetros a la redonda tienes ya 4 o 5 plantas armadoras, nosotros mismos de Hisense, que somos empresas que desarrollamos proveedores Tier 1 y Tier 2 y que implican que se vengan a establecer aquí en Nuevo León y se haga el círculo virtuoso del cual estamos hablando, con todos los beneficios que trae consigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la comunidad del LinkedIn. El día de hoy tenemos una participación en este sentido de buscar diferentes voces con diferentes perspectivas del crecimiento de la industria en México, y hoy no es la excepción. Hoy contamos con Samuel Peña, él es vicepresidente de Hisense en Monterrey, sin duda una marca que ya se encuentra en el top tanto de pantallas, electrodomésticos y demás, y consideramos es una visión muy importante con la cual la comunidad puede tomar esta fotografía desde diferentes aspectos. Samuel, te agradezco muchísimo el tiempo, la confianza sobre todo. Platicábamos ahorita, somos una revista muy reciente y contar con una personalidad como la tuya a nivel ejecutivo, a nivel industria, pues nos da una gran referencia para compartirlo con nuestro público. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su amable invitación y los felicito por esta revista de Industria 360, que esperemos verla cada vez con mayor ímpetu, con mayor frecuencia, y a tus órdenes. Un placer y un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Samuel. Pues de entrada siempre nos gusta saber, digamos, quien ocupa esta silla siempre trae una trayectoria. Es importante saber de dónde vienes, qué te llevó aquí, ¿no? Entonces nos gustaría que nos compartieras, pues a manera de timeline, ¿no? ¿Cómo terminas ahorita aquí en Hisense y qué hay detrás de tu preparación? Claro, bueno, como hacíamos mención, bueno, yo de profesión tengo la licenciatura en Derecho por el TEC de Monterrey. Posteriormente hice mis estudios de posgrado tanto en Derecho Internacional como en Administración por la Universidad George Washington. Y desde entonces, fíjate que siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema que tenga que ver con inversión extranjera, comercio exterior, fomento industrial y demás. Gran parte de mi trayectoria la realicé en el gobierno del Estado de Nuevo León, en la área de la Secretaría de Economía, literalmente, en donde empezamos como coordinadores de inversión extranjera y así sucesivamente, la dirección, después hasta la Subsecretaría de Inversión y Fomento Industrial, en donde, digamos, acapararon prácticamente de 14 años de mi vida dentro del sector público. Un área muy bonita, la cual, debo decirlo con todas las letras, es una área de la cual me enorgullezco mucho de haber participado y haber pertenecido a ella. Tuve unos grandes jefes en cada una de mis distintas etapas que estuve en la Secretaría de Economía, comenzando desde el año 2004 con el licenciado Eloy Canto Segovia, posteriormente con el ingeniero Alejandro Páez, con el contador público Don Ruiz Montemayor. También estuve ayudando al gobernador del estado de Zacatecas, de llevar inversión, concretamente a esa entidad federativa, Miguel Alonso Reyes, y posteriormente con el contador público don Fernando Turner en la Subsecretaría de Inversión. Entonces, tuve unos grandes jefes, grandes coaches que juntos hicimos esta tarea tan bonita de ese el tema de la atracción de inversión extranjera y crear nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes de abastecimiento, un fomento industrial que en este caso concreto aquí en Monterrey nos dio la oportunidad para también abrir otros vertientes. Se formaron los clústeres que desde el año 2004 fue una política económica que incursionó en aquel entonces el gobernador Natividad González Parás, en donde incursionamos con aquella retórica, ¿no?, de Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento. Excelente. Y ahí formamos los primeros clústeres, el clúster automotriz, el clúster de electrodomésticos, Home Appliances, donde ahorita pertenece Hisense, el clúster de turismo, el clúster de biotecnología, de nanotecnología, de aeroespacial, entre algunos otros. Y ahorita ya son alrededor de 12 clústeres los que forman parte de esta cadena y este círculo virtuoso, si se me permite la expresión, aquí en Monterrey. Y eso es lo que ha hecho en un nuevo momento un polo magnético al área metropolitana de Monterrey y ser los líderes en la inversión extranjera hoy en día en el país.
Claro, claro. No, sin duda, nuestro reconocimiento a tu trabajo en el sentido de que la comunidad que sabe, que está inmersa en este ecosistema, está completamente consciente del modelo Tetrahelix, ¿no? De la participación de gobierno, privada, academia, asociación civil. Sin embargo, muchas veces no se le reconoce, pero en realidad los grandes ejemplos, ¿no? De desarrollo bajo ese modelo Tetrahelix, como fue India, como fueron otros modelos internacionales, pues requieren forzosamente de una participación de gobierno. Y gobierno requiere de integrar un equipo de personas muy preparadas, ¿no? A nivel economía, como tú a nivel derecho, a nivel tendencias globales, para que realmente la agenda de trabajo de un gobierno sea un articulador para que lo demás funcione, ¿no? Si bien muchos creen que, bueno, o sea, vamos, el tema no solo se trata de una situación geográfica de Monterrey o una situación, tiene que haber una organización, y gracias a esta articulación que se ha dado desde las agendas de trabajo de años atrás, pues hoy es el resultado de una industria que hoy se tiene organizada, desarrollada, con una visión, y bueno, nuestro reconocimiento al trabajo como el tuyo, que si bien es una parte muy importante de la articulación. Si no participa el gobierno, realmente pudiera darse más lento o pudiera no darse, ¿no? El organizarlo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Simplemente que cada una de las participaciones, tanto del sector privado, el sector académico, el sector gubernamental, son requisitos inalienables para cualquier tipo de proyecto. Gran parte, inclusive, de las empresas que establecieron operaciones aquí en Monterrey, tuvo mucho que ver el hecho de la mano de obra calificada, dónde está esa mano de obra. Es importante mencionar, hoy en día Monterrey tiene el nivel académico más alto del país. Sí, así Entonces, digamos, el ambiente es muy competitivo. Entre mis actividades que hago, tanto estando en el gobierno, yo y en el sector privado, estuve posteriormente en un grupo de desarrollo inmobiliario, FINSA, y luego ahora en la vicepresidencia de Hisense. Una de las cosas que le digo a los muchachos, a mis estudiantes, doy clases en la Universidad de Monterrey, y les decía, si quieren realmente sobresalir, tienen que dar esa milla extra. Están en un ambiente sumamente competitivo. Los muchachos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de la UDEM, del TEC de Monterrey, de la UR, de la Universidad Metropolitana, te invitan en un momento dado a que tienes que estar en un ramo competitivo, estarte preparando. Una educación continua permanente. Hoy en día, a mis 47 años, no dejo de aprender y cada día te estás cultivando y cultivando más en diferentes ramos. Ahora, vivimos en un contexto muy distinto al que nos tocó vivir hace una década, por ejemplo. Hace una década, si recordarás, México vivía tiempos muy difíciles en el tema de inseguridad. Todavía los vivimos, no quiere decir que estemos exentos de ello, pero también vivimos otras complejidades. Por ejemplo, el tema de lo que sucedió en el mundo global, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, fue una coyuntura que creo y estoy plenamente convencido que México la ha sabido aprovechar muy bien. En el caso concreto de Monterrey, con mayor ímpetu. Claro. Escuchaba al gobernador Samuel García hace poco decir que somos gran parte del nearshoring, de las empresas que están haciendo, digamos, sacándole jugo, si se me permite la expresión, a esta coyuntura, es precisamente el Estado de Nuevo León. Una buena parte de la inversión, por ejemplo, proveniente de los Estados Unidos, está localizada aquí en la área de Monterrey. Hoy en día tenemos alrededor de 3,000 empresas extranjeras o cerca de 3,000 empresas extranjeras localizadas aquí. Una buena parte sigue siendo una fuente importante de la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos, pero sin embargo hay otros que están agarrando un mayor ímpetu. Una de ellas es la china, la coreana, la japonesa y obviamente sin hacer a un lado a toda la inversión europea. Esto es lo que hace de Monterrey un melting pot, es decir, una ciudad metropolitana con distintos tipos de orígenes, distintos tipos de culturas, que se reflejan inclusive en la manera de hacer negocio, en la mentalidad. Hace aproximadamente, que fue a principios del mes de febrero, platicaba con un buen amigo, sin agraviar, del Bajío. Sí. Yo admiro mucho al Bajío en cuanto a la manera que ha traído la inversión extranjera a establecerse en su estado. Creo que han hecho una gran labor a lo largo de los años, debo admitirlo. Pero sin embargo, en la parte, si nos vemos en la mentalidad de las personas del Bajío, con las mentalidades, por ejemplo, en el caso concreto de Monterrey, hay algunas diferenciaciones que se pueden complementar muy bien. No quiero decir que una esté mejor que otra, no, se complementan muy bien. La gente, por ejemplo, aquí en Monterrey, voy a utilizar un término que yo mismo critiqué hace mucho tiempo de haberlo leído, lo que decía el presidente
Luis Echeverría, Sí. sustitución de importaciones. Es un término que él estaba matizado porque él era enemigo de alguna forma, o al menos en su política económica, de la inversión extranjera. No quería inversión extranjera en México, era una economía cerrada, como bien lo dices. En el caso concreto, no quiere decir que queramos una economía cerrada, pero es una característica del empresario de aquí de Monterrey, del cual nos sentimos muy orgullosos, es que tiene que ver que el empresario crea sus propias empresas para abastecer e insertarse en las cadenas de abastecimiento de muchas de las empresas, tanto extranjeras como nacionales. Hay una cosa bien importante. Yo soy amante de la inversión extranjera. Gran parte de mi vida me he dedicado a ello. Sin embargo, es importante también mencionar que gran parte de la inversión en el aspecto concreto de desarrollo económico de Monterrey proviene de la inversión local. Es decir, los grupos empresariales de Monterrey son sumamente fuertes, que se despejan inclusive hacia el exterior. Claro. Leí hace quizás el año, en donde había una lista de las 500 Fortune Companies, en donde puedo estar equivocado por un pequeño número, pero alrededor de 15 o 16 de esas 500 empresas están localizadas en México. Sí, sí. Es decir, son empresas mexicanas. De esas 500 más fuertes, solamente 16 son mexicanas. Y de esas 16, 9 están aquí en Monterrey, o están sus headquarters aquí en Monterrey. Y el resto, las otras 8, están divididas. Creo que son 3 o 4 en la Ciudad de México, otras 2 o 3 en el resto del país, que hacen la totalidad aproximadamente de las 15 y 16 que te estoy hablando. Entonces, hay mucha concentración, no de riqueza, sino de un hub industrial, de un clúster industrial. Claro. Que eso, si nos vamos en el tema de la historia económica, por ejemplo, en los Estados Unidos, todo el clúster industrial, que hace muchos años fue un desarrollo que fue un ejemplo para muchos, toda la zona de lo que llaman el Rust Belt, que era de Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, todas esas áreas que fueron, que debo decirlo con todas las letras, fueron un gran impulso y desarrollo económico. Hoy en día se estancaron, pero después, al momento de percatarse de hechos, cambiaron a la industria del servicio, a la industria del conocimiento, de las tecnologías y demás. Algo parecido le sucedió a lo que viene siendo todo el Silicon Valley del área de California. Bueno, si tú te fijas ahorita, gran parte de la industria de la manufactura tiene forzosamente que estar ligada al tema de la tecnología. Y ese es el gran reto que tienen muchas de las empresas mexicanas. Claro. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el contexto económico que tenemos con otros países del cual somos competencia, un China, por ejemplo, un Corea, tenemos un déficit comercial bastante, digamos, a favor de ellos. Fíjate, en el caso concreto de China, yo trabajo para una empresa china. De cada 10 dólares, 9 dólares los importamos de China y solamente $1 exportamos a México, de México a China. Esto te refleja realmente que tenemos todo un cúmulo grandísimo, digamos un campo virgen, si se me permite la expresión, para poder exportar a China. Corea estamos 8.2, importamos $8 y exportamos $2. Con Estados Unidos sucede un superávit, es decir, importamos $4 y le mandamos $6. Pero hay algunos datos engañosos, verás. Por un lado dirás, bueno, efectivamente estamos teniendo bastante éxito en cuanto a las exportaciones. Una crítica que le he hecho mucho al gobierno actual, que han tenido muchas cosas muy buenas también, es que, por ejemplo, criticamos mucho el tema de la dependencia de la economía norteamericana. Pero ¿cómo no decirlo? El PIB de México, palabras más, palabras menos, andamos alrededor del 1.3 trillones de dólares. De los cuales aproximadamente 400 billones de dólares en inglés o 400 mil millones de dólares son de exportaciones. Y de esas exportaciones, el 80 al 85% son exportaciones a los Estados Unidos. Esas exportaciones hacia los Estados Unidos nos representan en términos reales alrededor del 30% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces tienes una alta dependencia de la economía norteamericana. Y por otro lado tenemos una serie como que de contradicción. Es decir, México es el tercer país en el mundo con el mayor número de tratados de libre comercio, solamente después de Israel y de Chile. Tenemos 13 tratados de libre comercio con 52 países, incluyendo obviamente la Unión Europea, el TEMEC, que son con Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, con Japón, etc. No tenemos con China y Corea y no debiéramos de tenerlo. Pero sí te puedo decir que vivimos una paradoja porque por un lado en la retórica, el gobierno y la política económica ha sido, vamos a diversificar los mercados, pero en la práctica seguimos concentrados en solamente el mercado norteamericano, en donde, como te acabo de hacer mención hace unos momentos,
el 80% de las exportaciones van para allá. Bueno, esa coyuntura es lo que tiene a que muchas de las empresas, como las empresas asiáticas, pero por ejemplo en el caso concreto de Hisense, hay establecido operaciones aquí en Monterrey, aprovechando la coyuntura industrial que tienen aquí en todo el sector de electrodomésticos y que es realmente un hub y que nos permite hacer las exportaciones hacia los Estados Unidos. Claro. Porque así como está Hisense, tenemos 5 o 6 empresas armadoras consideradas OEMs, Original Equipment Manufacturing, que están establecidas aquí en Monterrey. Tienes a un LG, tienes a un Whirlpool, tienes a un Carrier, tienes un Siemens, tienes un Mave, por ejemplo, que en 100 kilómetros a la redonda tienes ya 4 o 5 plantas armadoras, nosotros mismos de Hisense, que somos empresas que desarrollamos proveedores Tier 1 y Tier 2 y que implican que se vengan a establecer aquí en Nuevo León y se haga el círculo virtuoso del cual estamos hablando, con todos los beneficios que trae consigo. Claro, y sobre todo en el escenario de que, te decía, no solamente es identificar una ubicación estratégica como Nuevo León, sino como bien dices, aquí el empresario regiomontano está con todas las competencias listas para decir, si necesito certificarme en esto, alinearme en esto, lo hace, ¿no? El espíritu regio, yo le llamo así, justo como acabas de describir, el empresario regiomontano, el espíritu regio siempre se ha comparado con el norte, Estados Unidos. Es difícil que se compare con alguna ciudad del centro o del sur del país, y es muy válido, ¿no? Porque si yo, aquí en esta empresa de transporte dicen, bueno, nosotros tenemos 4,000 tractocamiones, pero si me comparo con México, yo ya soy el número 1, pero si me comparo con Estados Unidos, me falta tener otros 30,000 tractocamiones, entonces apenas voy en el 20% de mi agenda de trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa esencia, y bien como tú lo comentas hoy con el nearshoring, el tema se ha trabajado internamente en México para estar preparados. Se habla de que va a haber una demanda muy por encima de la oferta de talento de ingenieros y demás, porque se viene una demanda muy alta. Sin embargo, nos llega de regalo, ¿no? Porque nos llega en el conflicto de los transitores, ¿no? Entre el problema que trae ahí China con Taiwán, ¿no? La arena de silicio que se le está dejando, el tema de seguridad que declaró Estados Unidos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No puedo depender de la proveeduría de allá, entonces voy a mover. Nos llega como un regalo, ¿no? Nos llega como un regalo y realmente desde tu perspectiva, ¿cómo ves al país? O sea, llega el tema del nearshoring, ya veníamos desarrollando industria automotriz, veníamos desarrollando industria de electrodomésticos, manufactura de electrónica. ¿Cómo está el país preparado para esto? O sea, en cuanto a todos los factores que intervienen, como dices, mano de obra, logística y demás, ¿cuál es tu perspectiva? Fíjate que México tiene grandes áreas de oportunidad. Por un lado, somos un país atractor de inversión extranjera a nivel global. No somos líderes en eso. De hecho, los líderes son nuestros países. Estados Unidos hoy en día lidera la inversión extranjera a nivel global. Sin embargo, por el caso concreto en cuanto a las áreas de oportunidad, yo creo que México nos hace falta transitar de la manufactura a la mentefactura. Es decir, el producto que estamos, por ejemplo, manufacturando aquí en México, por ejemplo, no sé, el caso de refrigeradores, nosotros que hacemos refrigeradores, es un refrigerador mexicano que tiene un certificado de origen mexicano. Sin embargo, debo admitir que no es una tecnología mexicana, es una tecnología de China. Y esa parte creo que en México nos ha faltado desarrollarla. Te puedo poner el ejemplo de nosotros que lo vivo, pero también te puedo poner muchos otros ejemplos. Las armadoras de automóviles, tenemos un carro Kia, hecho aquí en Monterrey, el modelo Forte, por ejemplo, de Kia, que si bien es cierto es un producto hecho técnicamente mexicano, pero todos sabemos que es una tecnología coreana. Sí, claro. Esto, por ejemplo, cuando ahorita hablamos del tema de los superávits, el superávit comercial que tiene México con respecto a los Estados Unidos, hay algunos tipos de cifras quizás engañosas. Y ahorita regreso a la parte de la pregunta original que me hacías. Te lo digo. Si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, ¿quiénes son las empresas exportadoras realmente en ese 80-85% que va hacia los Estados Unidos? Bueno, muchas de ellas es Kia Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, General Motors de México, Ford Motor Company de México, Chrysler de México, Whirlpool de México, Hisense Monterrey, LG Monterrey, LG Reynosa, etc.
¿A dónde quiero decir? Que muchas de estas empresas de las cuales son exportadoras hacia los Estados Unidos no son mexicanas. No, sí, claro. Los profits de General Motors no se quedan aquí en Ramos Arizpe, se van a Detroit. Sí, claro. Los profits de Kia Motors no se quedan aquí, se van a Seúl, Corea. Sí, sí, sí. Entonces, a donde quiero llegar es que no hemos logrado desarrollar una marca país en ese sentido. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Corea. Sí. Corea es un país bastante exitoso que hace 1970 teníamos una economía muy similar a la que tenía Corea. Inclusive hasta la superábamos. Famoso desarrollo estabilizador de aquellos años que vivimos por más de 25, desde 1946, de la época del presidente Miguel Alemán. En ese entonces tenemos una economía y una estabilidad económica. Sin embargo, Corea supo hacer un gran impulso para fomentar las exportaciones. Sí, sí, sí. Tienes empresas como un Samsung, como un LG, Sí. como un Kia, como un Hyundai, Sí, sí. como un Mobis, como un Daewoo, que son empresas emblemáticas de algunos que se sienten los coreanos sumamente orgullosos. Sin embargo, en México, muchas de las empresas que, por ejemplo, en los aspectos de las telecomunicaciones, que han sabido crecer y demás, sí han crecido, pero porque han tenido concesiones gubernamentales. Claro. Y no les quiero restar importancia, pero cuando tú tienes que eres un cuasi monopolio o un oligopolio, El camino está. pues es el camino más fácil, como decían en mi rancho, con agua y tractor cualquier idiota es agricultor. Sí, sí, sí. Pues sí, digo, tienes todos los elementos, en donde no tienes competencia, pues estás afectando a la población que está adquiriendo sus servicios, pero realmente no estás haciendo competitivo el país. Sí, claro. En el caso concreto, retomando la pregunta que me hiciste, decir que si México está preparado para el tema de la manufactura y las coyunturas globales que vivimos, yo creo que sí estamos preparados. Sin embargo, tenemos un largo camino que recorrer. Y en eso te digo, en las áreas de oportunidad, precisamente está el área de la creación de nuevo tipo de tecnologías. Digamos que el refrigerador que te estoy manufacturando aquí en Monterrey, no nomás se ha manufacturado, se ha creado también en Monterrey. Exacto. Y eso es lo que nos está haciendo muchas veces falta, comparado con otros países como los que te acabo de mencionar. Claro. Ahora, hay muchos países que, digamos, aspiran mucho a la inversión extranjera y es buena. Soy precursor y amante de la inversión extranjera. Sin embargo, también es importante decir que también debemos de apoyar mucho a la industria local. El ejemplo, por ejemplo, ahorita, al mes de mayo del año 2023, tenemos un dólar. El presidente dice que lo ve con una estabilidad económica. Sí y no. Sí. Porque yo soy de los críticos, y puedo estar equivocado, pero por ejemplo soy de los críticos de tener un dólar barato, sumamente barato. Sí, porque vendemos en dólares, ¿no? Vendemos en dólares. Sí. Y te digo, el 30% de nuestro Producto Interno Bruto en el país depende de las exportaciones. Tienes de entrada ya un dólar más barato. No solamente eso. Si tú te vas, por ejemplo, a los mismos países que te acabo de ejemplificar, China, Corea, Japón, el dólar es caro ya. Sí. Cuando tú tienes un tema que te sale más barato importar que exportar, le estás dando en la torre a la industria local y a la industria nacional. Claro. Es decir, a las industrias mexicanas exportadoras le estás dando en la torre. Yo no te estoy diciendo que debamos de evaluar se está ahorita a 18 pesos, vamos a 36 al doble, no. Pero digamos, debe haber una devaluación gradual. Debe haber estado, digamos, no a 18, pero sí puede estar a 23 o a 24. No te estoy diciendo que vas a decir, ¿cómo estás diciendo que el dólar se devalúe? Que el peso se devalúe, quise decir. No, lo único es que hay veces que tenemos un tipo de cambio real. ¿Qué nos pasó en 1994? Que era controlado. De repente lo teníamos a 3 pesos, era sumamente barato, ¿no? El gobierno, por otro lado, presionando a los bancos para que también prestaran dinero, que ese es un gran tema que tenemos aquí. Si tú me dices, oye, gran parte, por ejemplo, de las que están, de las pequeñas y medianas empresas que están en los tercer tiers y segundo tiers, en las cadenas de abastecimiento, el gran problema que tienen es precisamente el acceso a crédito. Capital. El capital de trabajo. Sí. Sumamente difícil. Sí. Y me da mucho coraje, por ejemplo, el ver, por ejemplo, veía en unas cuentas de Twitter, digamos, es información pública. Bancos como, que todos conocemos aquí, grandes, voy a omitir los nombres porque no quiero, soy cuentaviente de algunos de ellos. Sí. Pero bueno, a donde quiero llegar es que tienen profits de las sucursales que tienen en México, aquí, mucho más altas que las que tienen en sus propios países de origen, en España o en los Estados Unidos, por decirte un ejemplo. Sí, claro. Entonces tú dijeras, bueno, les está yendo muy bien en México porque están prestando mucho dinero. No.
De hecho, gran parte del crédito que le dan se lo dan al gobierno o se lo dan a las empresas que ya tienen cautivas. Sí. O son cargos a los mismos cuentavientes o tarjetas de crédito, que son muy pocos gentes que tienen tarjetas de crédito aquí en México en lo general. Pero no arriesgan en Pero no nuevos arriesgan mercados, en prestar nuevas a las cuotas de pymes. mercado. Sí, 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 sí. Fíjate, hace algunos años, en el gobierno de Nuevo León, me tocó ser precursor por ahí del año del 2016. De un programa bastante, que hoy en día todavía la Secretaría de Economía lo tiene vigente, que se llamaba Impulso Nuevo León. Y era un programa que digamos, no lo creamos nosotros. Vilmente te puedo decir con todas las letras, nos copiamos del SBA, del Small Business Administration, en Washington. Nos fuimos ahí un par de semanas, vimos el modelo, cómo lo podíamos implementar, y es un programa de garantías. Correcto, sí, sí. Donde la diferencia es que en Estados Unidos la firma de la Fed sí vale. Sí, sí, sí. Aquí la firma de tesorería del gobierno de Nuevo León no vale. Sí, sí. Pero con dinero en efectivo, junto con AFIN, hicimos un programa de garantías en donde lo que le decíamos a los bancos es, vamos primero en pérdidas, préstale a la empresa Tornillos Monterrey SSB, yo te lo voy a garantizar y voy primero en pérdidas. Da un momento para que puedan en un momento tener acceso a un crédito. Bueno, no me vas a creer, pero solamente de acuerdo a los números que traíamos en aquel entonces, 2016, 2017, solamente cayeron en default alrededor del 3 al 4%. Okay. Sumamente bajo. Sí, sumamente bajo, sí, sí, sí. La gente que le presta paga de regreso. Las empresas lo que quieren es capital de trabajo, como tú bien lo acabas de decir, para que puedan crecer. Bueno, muchas de esas empresas es las que ahorita estamos tratando nosotros de insertar en nuestras cadenas de suministro o en las cadenas de abastecimiento. Claro. Te hablo en el caso concreto de Hisense, pero también estoy seguro que mis contrapartes, de mis colegas, de muchas de las otras empresas extranjeras, están tratando de desarrollar proveedores. Quieren desarrollar. Sí. Y además lo tenemos que hacer por obligación. Claro. No te olvides que hay por ejemplo, en el sector automotriz, el 75% del contenido de un vehículo tiene que ser contenido regional. Estados Unidos, México, Canadá. Sí, sí. Entonces, te obligan a desarrollar proveedores. De la misma manera en el sector de home appliances, de electrodomésticos. Tenemos un porcentaje que desarrollar en los refrigeradores, en las estufas, en las lavadoras, en las secadoras, etc. Eso te implica que te obliga a desarrollar mayor número de proveedores. Te conviene desarrollar, sí. Nos conviene. Y ahí está la ventana de oportunidad que muchas de las empresas extranjeras han establecido operaciones aquí en Monterrey o en Saltillo o en el México país, ¿no? Claro. Y esto implica a que son empresas que, digamos, cuyo producto va a ser producto mexicano, técnicamente hablando, tecnología extranjera, tristemente, pero que se van a insertar en las cadenas de suministro. Entonces, aquí el área de oportunidad está en cómo poder aprender o absorber el conocimiento de la tecnología de la extranjera y poderla implementar y crear la nuestra. Porque precisamente en este punto que destacas de pasar de manufacturar a crear, desarrollar tecnología, pues creo que todos tenemos claro, ¿no? Cómo de repente China empezaron a decir, pues mándale a hacer bolsas de aire, mándale a hacer esto, mándale a hacer una pieza, mándale a hacer... Y después se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, pues ya podemos armar un auto con todo lo que cada uno sabe hacer, ¿no? O sea, tu empresa tal, pues vamos a armar un auto, ¿no? Entonces el gobierno llega y dicen, ¿qué necesitan para apoyar? Y hoy están invadiendo el mercado automotriz, ¿no? Porque, no, o sea, aprendieron, se lo mandaron a hacer, se tenía esa utopía de que era de mala calidad, perfeccionaron sus niveles de calidad y después empezaron a desarrollar y ahora ya nos venden autos, ¿no? ¿Y eso qué pasó en 30, 40 años tal vez de la manufactura, no? No, y no solamente eso. Fíjate que el caso concreto de China es algo muy, muy particular, a diferencia de Corea y de Japón. Te pongo el ejemplo de nosotros, Hisense. Del 2016-17 para acá, hemos adquirido algunas empresas extranjeras. Correcto. Japonesas, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, el sector de electrodomésticos de Toshiba, Toshiba, marca japonesa, es Hisense ahora. Okay. Hitachi, Home Appliance, es Hisense ahora. Okay. Sharp, las televisiones, Hisense ahora. Sí. En el caso de Gorenia, de las estufas en Europa, son Hisense ahora. Te pongo el ejemplo de Hisense, pero te puedo poner el ejemplo de las computadoras Lenovo. Sí, sí. Son Chinese ahorita. Sí. Volvo, la marca sueca. Inversión china. Ahora son chinas. Sí. Los accionistas principales son chinos. Sí. Johnson Electric, de proveedor del sector automotriz, el sector de electrodomésticos, americano, ahora es Chinese. General Electric, fíjate, General Electric era emblemática. Toda la sección de la parte de energía eólica y demás,
China ahora. Sí. O sea, a donde quiero llegar es que es una estrategia de posicionamiento global. Por eso es que tiene un gran crecimiento económico. Amén de mencionar que por algo van a ser una de las economías más fuertes en los próximos años, si no es que ya lo son, por el tema de la población que tienen. Tienes a 1.500 millones de personas. Que ya tienen es dinero una economía sumamente fuerte. Sí, sí. La India va para allá. La India también tiene sus problemas con el tema de los niveles de pobreza que tienen, pero tienen toda una escuela en la división de ingenierías que son un ejemplo a nivel global. Sí, de software, sí, también. Sí. México tiene muchísimas áreas de oportunidad. Yo sí estoy plenamente convencido que entre más te hablas a la competencia, más le des batalla a los oligopolios, a los monopolios, más crece la competitividad de un país, más lo haces un país desarrollado. Tristemente, digo, yo no coincido, este es un país libre, Sí. Podemos opinar, yo no coincido con la política energética que tiene la actual administración, muy respetable. Yo sí estoy plenamente convencido que la única manera que vamos a tener de crecer es precisamente que haya mayor inversión en el sector energético. La Comisión Federal de Electricidad no puede con toda la demanda de los mexicanos, ni lo puede en la propia infraestructura, ni lo tiene en tecnología. Exacto, sí. Entonces, en los Estados Unidos hay más de 32 empresas como la Comisión Federal de Electricidad. Por algo Estados Unidos son los Estados Unidos. Y te puedo mencionar muchos otros en otros países. Entonces, es necesario a veces abrirnos precisamente a que haya una mayor competencia. Y hay algunos sectores que, si bien es cierto, están abiertos. Están abiertos de jure, más no de facto. Sí. Ejemplo, la telefonía. Sigue siendo hoy en día, a pesar de que es una competencia abierta, tenemos un monopolio de facto, un Telcel o un Tel. Sí. Digo, estoy de acuerdo que está Movistar y está Lestra y demás. Sí, pero la cuota de mercado es... Sí, pero una cuota de mercado es mínima. Por eso digo, es un monopolio de facto, más no de jure. Sí. De jure sí, efectivamente. Hay otras empresas que ofertan este tipo de servicios. Pero en la medida que nos podamos ir abriendo, que yo creo que, por ejemplo, cuando fue la época de la privatización de las empresas paraestatales, en el sexenio del presidente Salinas de Gortari, principios de los 90, yo creo que como política económica estuvo fenomenal. Yo aplaudo ese tipo de política. Quizás estuvimos todos de acuerdo en los qué, pero no en los cómo. Quizás yo hubiera seguido un poquito el ejemplo que hizo en Estados Unidos. Si vas a privatizar la telefonía, divídela. Divídela por regiones y que entren más inversionistas que compitan entre ellos. Sí. En el tema, por ejemplo, de las siderúrgicas también sucedió lo mismo. Muy pocos grupos empresariales y después las endeudaron. En el caso concreto de los aeropuertos, es bueno tener una diversificación en el caso de la infraestructura, pero que también sean decisiones tomadas en México. En el caso de la banca, verás, creo que se salvaguardó en ese sentido, pero las circunstancias de la crisis del 95 nos obligaron a que ahorita nuestro sistema de pagos, que es algo peligroso desde un punto de vista de soberanía, esté en manos de extranjeros. Pero no hay ningún problema siempre y cuando hay un flujo, ¿no? Entonces, en ese contexto es bien importante que el sistema financiero mexicano pueda estar suministrando o proveyendo crédito a las pequeñas y medianas empresas de los distintos sectores empresariales e industriales y puedan hacer crecer a las empresas e insertarse en las cadenas de suministro de los distintos sectores. Tenemos áreas de oportunidad, no obstante creo que vamos por un camino y nos queda mucho por recorrer, es lo más importante. Ese punto que mencionas de la inversión me parece algo sumamente importante. Hemos tenido aquí representantes de marcas en toda esta transición que hay de automatización y demás, y realmente un pequeño porcentaje de las empresas, como dices, un Tier 1, solamente es el que puede llegar a tener, ¿no? Realmente empresas y ya están más consolidadas, pues inversiones en millones de dólares en tema de robótica, en tema de transición digital, ¿no? Les es complejo porque no hay capital de trabajo, ¿no? Aparte que financiar, hay que tener, entonces eso es una de las más grandes limitantes que yo creo que se puede ver, muy bien identificada desde tu visión, y habría que proponer algo ahí, alguna articulación de financiamiento como lo mencionas, que impulse, ¿no? Porque realmente sin capital no va a haber desarrollo de proveedores al nivel que lo exige hoy la industria, ¿no? Sin duda. Yo creo que, como bien lo mencionas, es un área de oportunidad que tiene en un dado momento el sistema financiero para poder dar esos créditos blandos en un momento dado,
para que puedan desarrollarse más las empresas e insertarse en las cadenas de abastecimiento de los grandes conglomerados. Exacto, no, pues muy buena tu visión, Samuel. Ahora platícanos, digo, me queda claro que esta parte es muy, la forma en la que te expresas es muy apasionante, o sea, se ve que te traes todos los números y traes todo el escenario pues muy bien fotografiado, y la verdad es que te agradezco muchísimo el que hoy lo compartes con nosotros. Platícame de Hisense. ¿Cómo llega a México? Me comentas, bueno, evidentemente Monterrey tiene una serie de factores críticos, mano de obra, ubicación y demás, el tratado, todo esto, pero platícame, ¿cómo llega Hisense? ¿Cómo llega Hisense aquí a México? ¿En qué etapa llega? ¿Y cuál ha sido la evolución al día de hoy en cuanto a manufactura y como marca también, ¿no? Penetración de mercado. Claro. Bueno, ahora sí, de lo general nos vamos al específico, en el caso concreto de Hisense. Hisense es un grupo bastante grande, cerca de los 100,000 empleados a nivel global. Tenemos alrededor de 29 plantas o centros manufactureros alrededor del mundo. Tenemos centros también de investigación y desarrollo, que ha estado creciendo mucho últimamente. Te acabo de mencionar hace unos momentos cómo hemos hecho lo que llamamos takeovers y lo que le llamamos merchant acquisitions, en donde nos hemos juntado con algunas empresas y las hemos hecho crecer juntos bajo el mismo nombre de Hisense, y algunas otras se han quedado los mismos nombres, que es una manera, digamos, que hemos estado creciendo. Hisense era el año por ahí del 2017, y en aquel entonces hicimos hay un parque industrial en donde estamos localizados aquí en Monterrey, se llama Hofusan. Hofusan es un acrónimo de Holy Group, Futong y una familia de aquí de Monterrey, Santos. Entonces así se formó el Grupo Fusan, y hay un parque industrial ahí de alrededor de 600 hectáreas en el municipio de Salinas Victoria, donde nos encontramos ahorita nosotros ubicados físicamente. Correcto. Ahí tenemos, en aquel entonces hicimos una gira, yo como subsecretario de inversión, y fuimos a visitar a varias empresas, entre ellas Hisense. Hisense comenzaba en aquel entonces a realizar estudios de factibilidad y posibilidades de establecer operaciones en México. Una operación nueva. Una cosa importante de la cual me siento bastante orgulloso es que tenemos plantas alrededor del mundo, te digo, tenemos más de 29 plantas alrededor del mundo. Sin embargo, esa es la primera planta que estamos iniciando desde Greenfield, desde scratch, desde no había nada, desde la nada, literalmente. Entonces, se hicieron estudios de factibilidad para establecer las operaciones. En aquel entonces ya se contaba con una planta de televisiones en Tijuana, pero que le compramos a Sharp. Te hice mención que compramos la marca Sharp y se absorbió esa planta en específico que tenía Sharp en Tijuana, Rosarito. Actualmente todavía la tenemos ahí, es con exitosas ventas y exitosas importaciones, es una empresa IMEX. Pero ya estaba echada a andar de alguna manera, ¿no? Es correcto, ya estaba echada a andar. Y en la Ciudad de México tenemos nuestras oficinas de marketing, que son los que están haciendo las ventas continuas, tanto para México y Sudamérica. Hay una empresa que es Hisense USA, que está localizada en Atlanta, que son también los encargados de hacer las ventas a nivel Norteamérica. Era el año 2017, se comenzaron los primeros estudios de factibilidad, proveíamos toda la información, competimos en el 2018 y 2019, que se atravesó después el 2020 la pandemia, pero competíamos principalmente contra Tijuana, Ciudad Juárez y aquí Monterrey. Correcto. Pues obviamente hicimos todo lo que tenemos que hacer para impulsar a que se estableciera aquí en Monterrey, unos factores que tú acabas bien a mencionar, la localización geográfica, el tema de la mano de obra calificada, el tema bien importante. Monterrey, digamos en su conjunto del área metropolitana, prácticamente conglomera al 40 al 45% de toda la producción del sector electrodomésticos en México. Y el resto está diversificado en todo el país. Creo que el que nos sigue es Querétaro, que tendrá alrededor ahí de un 20%. Hay empresas también muy grandes ahí en Querétaro. Y aquí, como te hacía mención hace unos momentos, tenemos alrededor de 5 a 6 empresas armadoras, que lo bonito de una planta armadora es todo el círculo de proveedores Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Entonces, eso fue un factor importantísimo para establecer operaciones.
así como lo fue también la localización geográfica. Pero la localización geográfica la pasamos a tercer término porque pues, Ciudad Juárez también la tenía, y también la tenía Tijuana, tienen a tiro de piedra, ¿verdad? Entonces, pero no tenían la red de proveeduría que tiene Monterrey, ni mucho menos el nivel educativo que tiene, el nivel, digamos, de dinámica que tiene aquí Monterrey. Entonces, fue una combinación de diferentes factores que hicieron que en el año, finales del año 2020, compráramos los terrenos. Tenemos ahí, la planta está sobre un terreno de casi 26 hectáreas, en donde ahorita tenemos, como te hice mención, la línea de producción de estufas y otra de refrigeradores. Estamos ahorita en el proceso, bueno, tanto de reclutamiento, pero lo más importante, de desarrollando también más proveedores para insertarlos en la cadena de suministro y crecer la producción. Toda la producción prácticamente es una empresa IMEX, que ahí recibimos mucho apoyo en su momento de la Secretaría de Economía, tanto federal como estatal, y hemos logrado que, digamos, prácticamente toda la producción que se está haciendo aquí vaya directamente a nuestros clientes en Estados Unidos. Tenemos clientes aquí en México, que todos conocemos, pero prácticamente es una empresa que hace la vuelta a la A5, es decir, tenemos exportaciones virtuales o en el caso concreto de Monterrey, estamos todavía haciéndolo con la vuelta en uno, que le llaman, en donde se saca el producto fuera de México, pero vuelve a entrar para efectos de la venta local o venta nacional. Entonces fue una serie de factores que nos ayudaron. Y bueno, cuando yo me inserté en Hisense, pues estábamos precisamente prácticamente desde el inicio. Ahí en Hisense, y nos ha tocado ver el crecimiento, ¿no? Y es un aspecto muy padre porque también en la planta convivimos prácticamente 5 nacionalidades. Estamos hablando de, bueno, los mexicanos, los chinos, tenemos un coreano, tenemos unos eslovenos, tenemos unos de Serbia, y bueno, también tenemos hasta proveedores italianos. Entonces, es un melting pot ahí, ¿no? Sí. Pero eso es lo que te hace la grandeza, ¿no? De una empresa, de pensar de manera diferente y poder congeniar en un momento dado, que no es fácil. Y más, digamos, a veces en una cultura tan conservadora que aún considero que tenemos aquí en Monterrey. Claro. Esto en cuanto a manufactura y en cuanto a marca, ¿en qué momento está la marca Hisense en el mundo? ¿Cuál es la penetración de mercado que ha tenido? ¿Su principal mercado sigue siendo Estados Unidos? Platícanos un poco la fotografía de Fíjate, bueno, en China sí somos líderes en varios segmentos. Televisiones principalmente, el área de lavadoras, secadoras, somos líderes, el 1, el número 2 y demás. En el caso concreto de Norteamérica, no tenemos la misma penetración que tienen algunos de nuestros competidores, sin duda, pero estamos poco a poco agarrando más mercado y más mercado. Yo creo que va a ser una dinámica que va a ir creciendo. Nuestro mercado relativamente es pequeño, pero vamos a ir creciendo todavía muchísimo más a raíz de la demanda de nuestros productos. Acuérdate que la retórica del presidente Trump, que si bien tenía una retórica bastante curiosa, quizás hasta antimexicana, esa era mi percepción, nos salió beneficiando al final del día esa famosa guerra comercial, porque prácticamente obligó tanto a las empresas norteamericanas como a las empresas chinas que si quieren continuar abasteciendo el mercado norteamericano, tenían que venir a establecerse operaciones a cualquiera de los 3 países, siendo México el más favorecido en virtud del costo de la mano de obra, o que es un país más barato que los Estados Unidos o Canadá. Claro. Exactamente. Entonces fue una serie de coyunturas que nos, digamos, antes le llaman un collateral damage. Bueno, aquí fuimos un beneficiario colateral, en este caso, a raíz de esa política que se tuvo el presidente Trump en aquel entonces. Claro. Ahora, en términos de agenda de trabajo, tú estás a cargo de la vicepresidencia, ¿qué planes vienen en México, o qué planes vienen más de expansión? ¿Cómo calculan el tema de la demanda en cuanto a Estados Unidos? Platícanos un poco esta fotografía, lo que se puede platicar, ¿no? Claro. En cuanto a agenda de trabajo. Obviamente los clientes cada vez están creciendo más, entonces por consiguiente la producción está creciendo también cada día más. Tenemos planes de traernos otras líneas de producción de otros segmentos, que pronto en su momento nuestro corporativo dará a conocer, y ese incremento de producción obedece precisamente a la demanda no solamente del mercado de Norteamérica. Estados Unidos
o Canadá, sino también el de México y el de Sudamérica, desde donde planeamos o pretendemos abastecer esos mercados. Sin duda, el mercado norteamericano es uno de los mercados más grandes, al igual que el canadiense. Hoy en día abastecemos, por ejemplo, el caso de las estufas, tanto eléctricas como de gas, refrigeradores igual. Por ejemplo, hay otras marcas que ya se van a estar estableciendo aquí en Monterrey de refrigeradores que, digamos, no nos hacen ruido, somos amigos e inclusive les manufacturamos algunos de los refrigeradores. Obviamente ellos ya le ponen su marca y demás, pero más allá de ser competencia, son, digamos, son parte del sector. Son parte del sector, son parte de la cadena de suministro y son nuestros clientes. Excelente. Entonces, esto nos obliga en un momento dado a incrementar también, en un momento dado, el tipo de nuevas tecnologías que estaremos trayéndonos, en este caso concreto, a la planta de Hisense Monterrey. En cuanto a su capacidad global de manufactura, que me dices de las unidades que tienen a nivel global, ¿México qué lugar ocupa? Para darnos una idea. No, todavía estamos bajo porque estamos iniciando operaciones. No te olvides que Hisense prácticamente todo el año 2020 y 2021 nos la pasamos en construcción. O sea, tenemos poco más de un año a producción, o sea, en donde estamos levantando la capacidad de producción. Entonces, contestando tu pregunta, todavía estamos bajos, pero vamos creciendo y a un ritmo bastante acelerado. Bastante bien. En cuanto a los retos que están ustedes generando, digamos, en la comunidad de proveeduría para desarrollo de proveedores, ¿qué tipo de proveedores ustedes están buscando? ¿Está abierta la puerta para desarrollo de proveedores? Platícanos en qué etapa están y quiénes serían, de quienes nos ven en la comunidad de LinkedIn, el perfil, el que están buscando, ¿no? Claro. Mira, en el ramo, por ejemplo, buscamos mucho el acero negro considerado, el galvanizado, que hemos batallado. Sí he notado aquí, fíjate, es un área de oportunidad. Fíjate, el acero. Sí. El acero, que siendo Monterrey lo que somos, Capital del acero, sí. gran parte del acero lo estoy trayendo de China y de Turquía. Ok. Pero fíjate, nada más para que darte una idea, mientras una tonelada de acero te está costando alrededor de los $1,000 la tonelada, ya puesto aquí en México me ponen el impuesto general de importación, que es el 15%, y un arancel compensatorio de casi alrededor del 76%. Sí. O sea, traigo un 91% de overhead. Sí. Y todavía me sale más barato que comprar el acero aquí. Oh, wow, sí. Entonces, entiendo el mercado protector de nuestra industria nacional, lo entiendo perfectamente y son muy buenos amigos y clientes de nosotros. Sin embargo, creo que hay un área de oportunidad bastante grande. Digo, China, al final del camino, pues es el mayor productor de acero en el mundo, al igual que Rusia. Rusia no, digamos, los vínculos, como saben, del acero ruso no tenemos de ahí, pero sí te puedo decir que tienen precios bastante competitivos. Continuando con tu pregunta, todo el tema de manijas de plástico, productos láser, en un momento dado que estamos manejando con corte láser, eventualmente plásticos, son de los productos que más estamos desarrollando aquí en nuestra planta concreto de Hisense Monterrey. Ahorita mencionabas un tema que no hemos abordado, pero sí creo y estoy plenamente convencido. Voy a usar la palabra que usó el gobernador Samuel García, lo escuché hace poco. Somos víctimas de nuestro propio crecimiento aquí en Monterrey. Y eso tiene que ver con la mano de obra. Hay una dificultad generalizada en el acceso a la mano de obra. Tanto en el municipio de Salinas de Victoria, lo mismo lo pueden decir mis amigos de pesquería y lo van a estar diciendo nuestros amigos de Santa Catarina ahora que venga Tesla. Entonces, es un reto el que tenemos, porque es un problema que no lo viven en otras entidades del país. Sí. No nos vayamos tan lejos. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí a 200 kilómetros tenemos a Monclova, Coahuila, en donde tienes un problema de falta de empleo bastante grande, con la raíz del problema que tuvo Altos Hornos. Y a diferencia de nosotros nos hace falta la mano de obra, traerla en un momento dado para poderla insertar en las cadenas de suministro. Claro. Por un lado. Y por otro, que es importante mencionar, es la movilidad. Si el gobierno de Nuevo León no hace algo en cuanto a la infraestructura vial y movilidad, nos vamos a colapsar. Se aproxima tú vas al norte, a la entrada de Nuevo Laredo a Monterrey, tanto la autopista como la del lado donde estamos nosotros en la Victoria, no obstante que se está empleando la carretera y demás,
son aspirinas Sí. para el tipo de desarrollo que se necesita. Y puedo entenderlo también. Ningún esfuerzo hecho por ningún gobierno estatal puede o federal ganar. va a ser suficiente, pero en un momento para la demanda Sí. que tenemos en cuanto al tema del desarrollo. Pero en el caso concreto de Monterrey estás teniendo una situación en donde tienes un desarrollo industrial que tiene que ir acompañado del Sí. desarrollo de la movilidad, de la infraestructura vial. De lo contrario, y por otro lado, del tema de la mano de obra. Sí. Si bien es cierto, tenemos una estabilidad laboral bastante de presumirse, alrededor de 25 años sin huelgas, sí debo decirlo también que es un reto en un momento dado el atraer un mayor número de mano de obra. Y quizás nos va a pasar lo que le está pasando a Estados Unidos, ¿no? Que nos vamos a tener que tener a personas del sur del país para que puedan abastecer las necesidades que estamos teniendo aquí en el norte. Sí, sobre todo en el tema este de la visión, de la movilidad que ocupas. Yo he estado viendo los noticieros continuamente, tiene un año que vivo aquí en Monterrey, pero hay tipos de traslados de 2 horas y media, por ejemplo, para los operadores, que eso se convierte ya prácticamente en Te pegan la rotación después. Sí, viene rotación y el tema, pues obviamente cuando tienes una línea de operación y empiezas a tener dificultad para conseguir a la gente que lo opere, pues eso son unas pérdidas por cada minuto de tema, metas de producción, KPIs, que se convierten en miles y millones de dólares anuales, ¿no? Eso por un lado. Y dos, también en el desarrollo de la infraestructura, pues como en otros países, ¿no? Que son ciudades planeadas, son ciudades industriales planeadas, donde también el desarrollo de vivienda ad hoc a quienes operan ahí, pues también se requiere una planificación de ese tipo, ¿no? Porque sí, definitivamente Monterrey está atrayendo a nosotros mismos, ¿no? Estábamos en la ciudad de Puebla y ahora somos población flotante en este momento, ¿no? Pero finalmente hay mucho foráneo que está llegando a Monterrey y pues la infraestructura de vivienda y de movilidad, como bien dices, fue superada. Y bueno, ahorita que dices Puebla es un muy buen ejemplo. No te olvides que la primera planta armadora que llegó a México fue la Volkswagen en 55 años, sí. Sí, en 1964, pero que tuvo un detonante en Puebla impresionante Sí, en sí. el aspecto industrial, Claro. en el aspecto de abastecimiento. Mucha gente, inclusive la propia Ciudad de México, se iba a Puebla. Exacto. Eso en un momento dado, digamos, nos está pasando aquí en Monterrey, pero sí nos puede llegar a pasar también que después transitemos a una economía de servicios, a una economía que no tanto sea de manufactura en algunos años, si no nos va a pasar lo mismo que el Rust Belt en Estados Unidos. Sí. Que toda la industria, por ejemplo, los acereros que estaban en Cleveland, que están en Pittsburgh, Sí. que están en Filadelfia, pues prácticamente cerraron muchas de esas empresas y se transformaron en empresas prestadoras de servicios y de alta tecnología. Claro. Bueno, aquí nos puede llegar a pasar lo mismo. Claro. Y una cosa bastante importante es que la población se está preparando continuamente. Hay mucha oferta de trabajo, gracias a Dios, cosa que no se da en otras entidades federativas. Sin embargo, también te obliga a que vaya acompañado de un mayor desarrollo habitacional, desarrollo social, desarrollo de infraestructura vial, etcétera. Que eso creo que es una gran área de oportunidad que tienen nuestras autoridades hoy en día en tiempo presente. Claro. No, y también casos como, recordemos, el Detroit, que era el ejemplo automotriz, también tuvo su socavón en donde me queda claro que tenía amigos que iban a hacer recorridos industriales, me decían que había toque de queda porque ya el municipio no tenía para poder mantener las luces prendidas durante la noche. Y tuvo en el 2008 la crisis terrible. en el inmobiliario, fue un tema inseguridad, terrible. También vivieron ellos, Sí. Entonces, también hay que aprender, ¿no? De los que ya también vivieron tema más adelante. Finalmente, ¿cuál sería tu recomendación, digamos, en términos, estás en una industria, en Hisense, que me queda claro, que trae una agenda de trabajo bien definida y todo eso, pero ¿cuál sería la recomendación para toda la proveeduría? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser parte de este boom y no ver que otros llegaron y ocuparon su lugar y se les fue la oportunidad? ¿Cuál sería tu recomendación a toda esta proveeduría que comienza o que ya está o que a veces está en ese intermedio de decir, ¿le sigo o no le sigo? Fíjate que muy buen punto. Con esto culminamos. Sí. He observado, ahorita mencionábamos los grandes problemas que tienen muchos de los proveedores nacionales al acceso a capital.
Y a veces puedes tener el dinero, pero no tienes el acceso a la tecnología, no tienes el know-how. Y es una gran oportunidad, por ejemplo, para que algunas de las empresas, no solo nacionales, incluyendo obviamente las de aquí de Monterrey, puedan realizar partnerships, joint ventures, algún tipo de asociatividad que te permita crecer juntos, absorbiendo cada una de las partes en temas de tecnología, en temas de poder abastecer. Cuando tú tienes una empresa que tienes dificultad en el acceso a capital, lo puedes suplementar asociándote con los que sí lo tienen. O bien, o tienes el potencial para desarrollar tecnología, puedes usar otras personas, otras entidades, otras empresas, para que vengan a crecer junto contigo. Entonces, yo me fuera un poquito más por la apertura, en un momento dado de las empresas, tanto Tier 2, Tier 3 principalmente, para que puedan crecer juntos y poderse insertar en las cadenas de abastecimiento. Eso es lo que yo vería. Y el gran reto, te lo hacía mención hace unos momentos, lo tienen principalmente nuestras autoridades, que es el crecer junto, como en el caso concreto lo que nos sucede aquí en Nuevo León, crecer junto en cuanto a la atracción de inversión, junto con el tema de movilidad laboral, junto con el tema de movilidad vial o infraestructura vial, que vayan creciendo juntos de la mano. Es un requisito sine qua non uno del otro, si no de lo contrario vamos a colapsar como un crecimiento desordenado, que es lo que no queremos. Claro, y sobre todo tocar mucho, ¿no?, ese tema de los instrumentos, de qué manera puede haber instrumentos de financiamiento, algunos respaldos, ¿no?, como decías, programas de garantías y demás para poder desarrollar precisamente ese tema, ¿no? Pues Samuel, te quiero agradecer muchísimo, la verdad es que una gran plática, creo que tienes todos el conocimiento, la preparación, el expertise para poder platicar del tema y agradezco mucho el que lo compartas hoy con nosotros en Industria 360 y te reitero, gracias por la confianza y gracias por tu tiempo. ¿Vale? Al contrario, muchas gracias por tomar la invitación y como siempre, un placer haber estado contigo y con todo el auditorio. Perfecto, muy bien, pues a toda la comunidad de LinkedIn, la verdad es que hoy un tema en tendencia y en manos en voz de Samuel Peña, vicepresidente de Hisense Monterrey, pues la verdad es que es una información de alto valor que debemos compartir con el resto de la comunidad. Les agradecemos y estamos viéndolos en el siguiente podcast 4.0 de Industria 360. Gracias. Gracias por escuchar Podcast 4.0 de Industria 360. No te pierdas el próximo capítulo. Síguenos en LinkedIn y conoce lo más destacado de la industria. Hasta la próxima.